Ahora sí, hola, buenas tardes. Entonces, nosotros diríamos, mira, todo lo que está fuera de ese negocio podría ser ahí. Entonces ahí que entramos un poco en la discusión y que después, cuando lleguemos a reconocimiento de ingresos, vamos a discutir, oye, podría ser que el retail, por ejemplo, genera intereses, pero esos intereses es parte del negocio de Falabella, de Ripley, de París, de Johnson, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si no, tus estados financieros podrían, al particularmente el estado de resultados, podría estar descrito de otra forma, especialmente porque tú lo tienes por ítem. Mira, esto es materiales. Si eso fueron madera, hojas de impresora, tinta, no sé, son todas materias primas y consumibles. O esto es lo que le pagué a los trabajadores, pero puede ser lo que le pagué líquido o los beneficios que yo le otorgué, las vacaciones, la FP, los bonos por desempeño, transporte, colación, todo tiene que ver con los empleados. Ah, no, es otra cosa, el desgaste de la maquinaria, depreciación, o es yo tengo una franquicia y se va amortizando con el tiempo, o tú tienes una patente o derechos de autor, amortización de ese activo intangible. ¿Se entiende? Entonces era otro orden. Y para efectos de proyección, porque nosotros decíamos, nosotros necesitamos comparabilidad de los estados financieros, decíamos, mira, hay otras cosas raras, Ori, pero esto debiese de separarse en operaciones continuadas y descontinuadas. ¿Se entiende? Y una operación descontinuada tenía que ser un negocio súper grande, como retirarte geográficamente de alguna parte o eventualmente tener que abandonar un negocio en el fondo que uno considera que no está siendo en ese sentido rentable. No es que siempre sea un negocio malo, digamos, pero quizás que, por ejemplo, actualmente tú tienes ese negocio y te ofrecieron harta plata por venderlo. Entonces, nosotros decíamos en la clase anterior, por ejemplo, Cristalería Chile vendió Omega al grupo Betia y le pagaron mucha plata y ganó, pero tú podrías ser compañía Aceros del Pacífico, CAP, que en realidad tuvo que vender el área de perfiles de acero porque era mal negocio y tuve que echar a la gente, etcétera. Entonces, no siempre es que el negocio sea malo, sino que podría ser bueno y te ofrecieron mucha plata por el negocio. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros vamos al estado flujo efectivo, se separa en operación, inversión y financiamiento. En la operación está todo lo que tenga que ver con tu negocio, en inversión está todo lo que tiene que ver con tu activo de largo plazo, comprar terreno, edificios, maquinaria, etcétera, y lo que ocupe para financiar esas adquisiciones, por ejemplo, que los accionistas se pongan con las lucas, aumentos de capital. O tú seas una empresa súper grande y pidas más que un préstamo así, muy, muy grande, un bono. ¿Sí? Entonces, ya. O tú pidas un arrendamiento, un contrato de 20, 30 años que te dé un leasing. Ya. Ese tipo de cosas son financiamientos. O tú pides un préstamo hipotecario o un crédito de consumo o un préstamo sindicado, y un crédito sindicado es que tú pediste, por ejemplo, 400 millones de dólares, entonces un banco por sí solo no puede dártelo, pero se junta con 10 bancos y hacen un sindicato de bancos y te prestan 400 millones de dólares. ¿Entiendes? Un préstamo sindicado podría ser la alternativa. Por ejemplo, la empresa de servicios básicos estatal de Alemania, E.ON, en algún momento trató de comprar Endesa España por 65.000 millones de euros. Y entonces solicitó un préstamo sindicado para financiar la operación, pero para que te presten 65.000 millones de euros tenían que juntarse como un sindicato como de 40 bancos. ¿Entiendes? Pero son alternativas y se clasificarían en distintas partes para ver si tú tienes un negocio que operativamente genera caja, y eso es separado de que, por ejemplo, tú estés vendiendo activos para solventar el negocio. Entonces tú tienes un restaurante que no vende nada, empiezo a vender las sillas, las mesas para hacer caja y pagar sueldo. Sí, pero el negocio operacionalmente es malo. ¿Entiendes? Entonces, eso tú podrías hacerlo. O tus accionistas están comprometidos con el largo plazo y le meten plata y le meten plata y le meten plata, y está bien. ¿Se entiende? Cosas que discutíamos antes, que una parte significativa de lo que hace un ingeniero comercial hoy. Más que hacer la contabilidad, lo que uno hace, mira, te presentaron estos números y tú dices, oye, esta empresa pierde plata hace 10 años. ¿Por qué alguien querrá seguir invirtiendo en esta empresa? Bueno, eso es lo que uno quiere tratar de descubrir. ¿Se entiende? Y eso se va viendo en los estados financieros.
Entonces decíamos, mira, lo importante es que la liquidez es cómo se ordenan los activos y la exigibilidad es cómo se ordenan los pasivos. Por eso que los accionistas están al final de la cadena, porque los accionistas tienen un derecho excedente de cobro. Si queda algo, entonces los accionistas van a recibir. Si no, no queda nada. ¿Se entiende? Entonces uno podría decir, mira, la empresa esencialmente debiese ser capaz de pagar dividendos a los accionistas si es que tiene utilidades, pero no siempre. Podrían tener utilidades y nunca pagar dividendos como Amazon, o podría tener pérdida y aún así pagar dividendos como compañía sudamericana de vapores. ¿Sí? Entonces, fíjense. Voy a... ¿Qué auto yo? Ahí se ve. Entonces, miren, estado financiero del metro. Para que se hagan una idea. ¿Al metro le irá muy bien o le irá muy mal? ¿Qué Actualmente, creen? Perdón, de nuevo. actualmente mal, ¿Por qué? porque sus gastos, o sea, como la inversión que deben hacer es muy grande para... Pero la inversión que hacen es un gasto. O sea, cuando yo construyo una estación, ¿eso es un gasto o no es un gasto? no, 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 un gasto. No, es un activo. Ya, eso es importante tenerlo claro. Entonces, fíjense. Vamos a ver la información financiera en Webcursus. Ustedes tienen subidos los estados financieros, pero del 2018. Ahora vamos a buscar los más actualizados, por ejemplo, cómo le está yendo con el coronavirus y cómo le está yendo desde el estallido social el año pasado. ¿Entiende? Entonces, fíjense que eso se va a ver reflejado en los estados financieros del año anterior. Entonces, miren, voy a pasar estas barritas para acá. Voy a decir esto. Tenemos estados financieros con la nota del auditor, cosas que nosotros revisamos mucho al principio. Entonces te dicen que representan razonablemente esto. Para que se hagan una idea, el Metro es una empresa que al 30 de junio de este año, o sea, estamos viendo estados financieros bien actualizados, tiene 5,6 billones de pesos. ¿Sí? Esto fíjense que está en miles de pesos, entonces tienen que agregarles 3 ceros. Y acuérdense que billones en inglés sería trillions, no sería billions. Billions es miles de millones, billones es millones de millones, o sea, trillions. La empresa donde más tiene en instalaciones. Entonces, todo lo que es los vagones del metro, la línea, la infraestructura, obviamente, los terrenos que va a tener para desarrollar a futuro, la parte donde tienen que arreglar todos los coches, etcétera, es la mayor inversión. Después tiene harta caja, porque es un negocio que da vuelta todos los días. Alguna de esta caja la tiene invertida en depósito a plazo, en fondos mutuos, algunos activos financieros que vamos a hablar hacia adelante, y tiene particularmente con empresas algunas cuentas por cobrar, tiene repuestos para sus máquinas que van a hacer su inventario, pero donde está el 95% de sus activos en propiedades Plante X. ¿Sí? Por acá entonces, ¿cómo se financia la empresa por el otro lado del balance o del estado de situación? Se financia con algunos préstamos de corto plazo, otros pasivos financieros corrientes, pero una parte importante con préstamos, particularmente bonos, porque fíjense que es mucha plata, con de 2,6 billones de pesos de largo plazo, o sea, 10, 15, 20, 25 años, y una parte importante es lo que ha puesto el Estado. Pero fíjense, lo que uno está mostrando acá es que el metro tiene pérdidas acumuladas. ¿Por qué tiene pérdidas acumuladas? Porque fíjense, si uno mira cuánto genera en ingreso el metro, fíjense cuánto ha descendido la gente que va allá. El año pasado generaba 217 mil millones en ingresos. Este año generó 97 mil millones, pero si vemos justamente el segundo trimestre de cada año,
Este ha sido el más terrible porque enero y febrero no había cuarentena total. Entonces ahí generaba 117.000, ahora genera un sexto de eso. ¿Se entiende? Y sus gastos no bajan mucho. ¿Por qué no bajan mucho? Que sigue funcionando. Pero y no tendrían que bajar, o sea, si Falabella no vende nada, tendría menos gastos, ¿no? ¿Cómo son esos costos? Mantención. ¿No? ¿Qué otros costos hay ahí? La electricidad. La electricidad, pero si no se sube la gente, ¿gasto la misma electricidad? ¿Sí o no? Yo creo que un 60%, 70%. O sea, pero si yo muevo el vagón con una persona, con 100 personas, ¿gasto más o menos? Ah, no, por lo mismo. Lo mismo. Entonces, fíjense que uno podría decir, claro, si hay menos viajes, seguro, pero si el metro sigue operando, se suba 1, 5, 10, 500 personas, el mismo costo. Entonces, por eso que las aerolíneas que todavía no han quebrado, dicen, oye, el horizonte es súper negro, porque con el distanciamiento social del 100% de capacidad del avión, tú tendrías que llenar menos de la mitad. Y para que la empresa haga un vuelo y no pierda plata, al menos tiene que subir el 65% de la gente. Un hotel, por ejemplo, empieza a ganar cuando tiene más del 80% de las piezas reservadas. Si tiene una vacancia, es decir, esta parte que no están reservadas, de más del 20% pierde plata un hotel promedio. Entonces aquí te pasa lo mismo. Mira, yo el año pasado si iba a tope el metro, gano apenas, pero fíjense, 217.000 millones en ingresos, 190.000 en costo, entonces te quedan 27.000 millones de utilidad, que el 217 es algo así como el 13%, 14%. Entonces, sin eso, el metro pierde plata. ¿Se entiende? Y porque el resto, el mayor gasto del metro, ¿cuál será? Y es un gasto que leyeron en el capítulo de ahora. La depreciación. La depreciación. Eso es porque fíjense que la depreciación además ocurre con el tiempo, entonces tú podrías dejar todos los vagones botados y ocurre la depreciación igual. ¿Se entiende? Es un gasto que en contabilidad 3 o gerencial cuando lleguen ustedes va a ser fijo. No se subió nadie, igual se depreció el carro, porque igual pasó el día, el mes, el año, etcétera. Entonces hay una parte de estos costos que tú podrías vender cero y tienen igual costo. No Falabella, porque Falabella vende cero televisores y cero blue jeans y polera y tiene cero costo. Entonces, no tiene gasto de administración y venta, de arrendar la tienda. Bueno, pero podría haber hecho un contrato de arriendo que es un porcentaje de las ventas, entonces si no vendo nada, no pago nada de arriendo. Muchas empresas se fueron en esa negociación. ¿Se entiende? Entonces ya, pero igual tengo que pagar a los trabajadores mínimo, invierto en otras cosas, sanitización, etc. Está bien, si, no es que los costos disminuyan a cero, pero quizás es más flexible en ese sentido, ¿se entiende? Entonces, una parte importante del gasto que genera el metro aquí es por depreciación. ¿Y cuánta caja sale del metro por la depreciación? Caja no sale, ¿o no? Eso es. Ese Baja es el el precio, ¿no? principio del devengado. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, si uno va, por ejemplo, diferencias de cambio, le va asqueroso. Esa diferencia de cambio, acuérdense que nosotros decíamos, mira, tiene un bono o un préstamo, para que sea más simple a usted, en dólares, y el dólar se encareció brutalmente durante este año. Pues entonces yo debía 1.000.000 de dólares, perdón, pero que a 700 pesos es distinto que a 850. Entonces ahí perdí 100.000 millones al tiro. Pero, por ejemplo, el año anterior había bajado el tipo de cambio, entonces había sido un ingreso por 22.000 millones. Entonces, algunas de sus utilidades dependen de otras cosas y por eso que es un semestre desastroso. 256.000 millones en pérdida. Entonces, fíjense que tiene ingresos por 100, pero pierde 256, es un desastre. Pero el del año pasado no era tan malo, era 8. Pero fíjense que 8 es menos que lo que ganaba solamente por el tipo de cambio. Entonces tú dices, ya,
Como eso es fuera del negocio, fuera de la operación, fuera de lo habitual, tu negocio horrible, pero tuviste suerte con el dólar. ¿Se entiende? Y entonces ahí uno se pregunta, bueno, pero ¿el metro debería ganar plata? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? O sea, de hecho nosotros discutimos algo bien cercano a esto, si las universidades deberían o no ganar plata. ¿Qué creen ustedes del metro? ¿Debiese Tal ganar vez, plata o no? tal vez en medida de que puedan funcionar con tranquilidad y tal vez expandir un poco, como crecer, como metro. O sea, ¿debería ganar plata para construir nuevas estaciones? Eso, es como lo mismo que la universidad al final. Como que los ingresos deberían ser como exclusivamente para seguir creciendo como metro. Es Expandir, cierto, abrir y es nuevas. para eso. Pero fíjense que ya, si yo subo el pasaje al doble, que ya sería una cosa bien brutal para mucha gente, tú dices ya, se va a ganar, digamos que se gana todo, se gana los 200.000 millones. Para yo construir nuevas estaciones necesito una inversión de 5 billones. Si gano 200.000 por semestre, gano 400.000 al año, no tiene estacionalidad esto. O sea, no es que, por ejemplo, en diciembre el retail le va mucho mejor. Es lineal todo el año. Entonces tú dices, mira, me gano 400.000 y necesito invertir 5 billones, necesito subir el pasaje al doble y ganar así 13 años, 14 años. Entonces, uno dice, chuta, igual es difícil que pueda financiar su inversión solo. Entonces, particularmente en el caso del metro, ¿quién tiene que poner la plata si el metro no gana lo suficiente para hacer nuevas estaciones? ¿El Estado? El Estado. Por eso que no todos los negocios se pueden evaluar de la misma forma, ¿sí? En el no todas las empresas, digamos, o todas las entidades más que negocios, porque algunas quizás no tienen fines de lucro, tienen fines más sociales. Entonces, cuando nosotros veamos universidades o bibliotecas o museos o zoológicos, quizás no tiene por qué ganar plata, pero eso no implica que el negocio sea malo, porque miren, me voy a ir al estado de flujos de efectivo. Entonces, fíjense que está separado en lo que nosotros decíamos recién, actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Entonces, cuando yo voy al flujo de efectivo neto, es decir, los cobros y los pagos que hizo en la operación, el negocio es bastante menos malo. No es bueno, pero es menos malo. O sea, fíjense que en la suma igual le genera flujo efectivo positivo. O sea, este año ha sido particularmente malo, pero en general uno dice, pero genera. Y por ejemplo, el año pasado le alcanzó para invertir. Les diría que en promedio no es suficiente, como que el metro tiene un payback, un periodo de recuperación de esa inversión de 50 años. Entonces, si te cuesta, bueno, aquí nosotros dijimos toda la inversión, quizás no va a doblar la capacidad de estaciones de una, pero quizás cada estación lo que te genera como de flujo de efectivo es más o menos el 2% de lo que cuesta construirla. Entonces tú vas a recuperar en 50 años. Eso, ¿se entiende? Entonces, si tú esperaras a que el metro pudiera construir con sus propios flujos de efectivo otra estación, tendrías que esperar 50 años. ¿Entiendes? Entonces, en este caso, el Estado se tiene que poner por millones de cosas, porque aparte el Estado no solamente va a recuperar la inversión con el metro, ¿de qué otra forma va a recuperar la inversión en las estaciones del metro? La gente que hace, ¿por qué usa el metro? Como Ir a medio de trabajar. transporte. Para ir a trabajar. Y cuando la gente va a trabajar, las empresas generan utilidades. Y si las empresas tienen utilidades, ¿qué hace el fisco? Impuestos. Cobra impuestos, pues entonces lo recupera de otra forma. ¿Se entiende? Por eso fíjense que el fisco se pone con 68.000 millones, le pide a otros préstamos 1,2 billones, ¿se entiende? Y eso fue fundamentalmente para empezar a reconstruir los del estallido social. Entonces, fíjense, me voy a devolver a la página del metro. Profe, una pregunta corta. Ajá. Los estados financieros siempre tienen una columna
como del año anterior o eso solo lo decidió Metro Santiago de hacerlo No, así? siempre. O sea, no el principio. Característica de comparabilidad. Los estados financieros siempre deben tener al menos un año anterior. Y si ustedes quieren dar más datas, por ejemplo, la competencia, y digo, oye, el Metro Valparaíso hace esto, mejor, porque los inversionistas, aquí, de nuevo, el Estado es el único dueño del metro. Pero hay otros inversionistas, por ejemplo, los que compran bonos del metro, la AFP, la administradora de fondos de pensiones. Entonces se dice, mira, yo quiero saber si el metro es capaz de pagarme o no porque le tengo que cobrar una tasa de interés X. Entonces, para eso debo comparar cómo lo hizo el 2019, por ejemplo, comparado con el 2018. Ya. Así que siempre al menos tienen 2 años. La primera vez que usan IFRS, por ejemplo, tienen 3 años en el balance. Por si acaso. ¿Sí? Entonces, fíjense que ¿qué muestra acá? Aquí lo que queremos mostrar es esto. Todo el año 2019, fíjense, genera más ingresos, pero tiene mayores costos de venta. Entonces el margen bruto o margen de explotación o margen de actividad ordinarias que te deja es mucho más malo. Y ahí ya le quito los gastos de administración y chao. Y ahí otros gastos. Fíjense que aquí hay un ítem extraordinario, entonces voy a ir a la nota 21. Los numeritos al lado de los estados financieros siempre son la nota que te explica qué significa otros gastos por función, porque no entiendo eso, es chino mandarín, ¿se entiende? Entonces, ¿qué será? Bueno, vamos a la nota 21 de los estados financieros y ahí nos va a explicar, justo acá. Entonces, nota 21, 21, 21, 21, 21... Acá. Ingreso y egreso. Entonces te dice, mira, esto ¿de dónde provienen? Si yo vendo algo, si yo le cobro a los pasajeros, si cobro el arriendo de los localcitos que están ahí, intermodales, si hay espacio para antenas telefónicas, etcétera. ¿Sí? Otros ingresos que tuve que tener, ya, si alguien recuperé indemnizaciones, porque, por ejemplo, yo había provisionado ese activo, ese pasivo, perdón, pero después pillé a alguien robando, entonces no le tengo que pagar la indemnización, podría reconocer ese tipo de ingresos. ¿Sí? O, por ejemplo, te quemaron las estaciones del metro y tú tuviste algunos seguros y te pagaron eso. ¿Se entiende? Entonces ahí uno dice, mira, pero el gasto que es significativo acá es este de 46.000 millones, que el año pasado no, pues el año pasado eran 1.800 nomás. Entonces ahí te debería explicar, oye, mira, los gastos están dados por naturaleza. Mira, eso es bueno, antes me lo muestra por dónde vienen. Hay gastos de personal, hay gastos de mantenimiento, la energía que utilizo, gastos generales de limpieza, etcétera. Depreciación y amortización, 116.000 millones. ¿Entiendes? Y ese era el más significativo de todo. Hay los del personal, ¿cómo se van? Mira, en sueldo, otros beneficios, los que le aporto al sindicato, por ejemplo, a seguridad social, todo lo que sea la mutual de seguridad, la caja de compensación, te lo va desagregado. Y alguien quiere saber del mantenimiento, mira, esto es lo que invertimos en nuevas piezas, en repuestos, algunas otras cosas que necesito adicionales, y se va viendo en ese detalle. ¿Se entiende? Ahí lo mismo con otros gastos, y acá fíjense, este es el 42 que yo decía que sorprende. Oye, ya empecé a reconstruir y además tuve que hacer el deterioro del estallido social. 34.000 millones le costó el estallido social al mes. ¿Entiendes? Todo lo que son líneas incendiadas, estaciones paralizadas, etcétera, 34.000 millones. Empezar a reconstruir otros 6.000 millones. Entonces, por eso tiene gastos, digamos, extraordinarios o que no espera tener recurrentemente de 42.000 millones. ¿Sí? Eso es todo antes de que empiece a construir el activo y después ya tengo el activo y otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo importante del cómo nosotros utilizamos la contabilidad. Hay un flujo de caja que es distinto al cómo es la utilidad de la compañía. ¿Se entiende? Entonces la empresa podría tener pérdida y pagar dividendo o tener utilidades y no pagar dividendo. ¿Sí? Entonces, la idea de la identidad contable o de la ecuación contable que ustedes ya han ocupado en las últimas 2 ayudantías, entonces es súper importante para que se vaya balanceando esta idea de que activos es igual a pasivos más patrimonio. Nosotros decíamos, mira, los activos generalmente se ordenan por liquidez
Entonces parto con la caja y termino con los activos intangibles, por ejemplo, eso en el hemisferio sur. Si uno mira los estados financieros, por ejemplo, de la empresa Zara, por ejemplo, en España, lo hace por liquidez, pero al revés. La caja está abajo, eso es lo más líquido, y arriba está lo menos líquido. Sigue siendo el mismo criterio, pero está dado vuelta. Y en general en el hemisferio norte lo hacen así. Así que si uno ve las empresas de Inglaterra, de Francia, etcétera, va a ver todo al revés. ¿Sí? Parece que alguien tenía una consulta. ¿No? Entonces, fíjense que para preparar esto, uno está basado en esta idea de principio. Hay características que son fundamentales de la información financiera. Nosotros hablábamos de que la información fuese relevante y eventualmente que reflejara la imagen fiel del negocio. Y hay características que podrían mejorar, que era la comprensibilidad, que era la comparabilidad, que era la oportunidad, y eventualmente uno podría tener esa información financiera en una parte importante de notas financieras que te expliquen eso. ¿Se entiende? Entonces ahí nosotros teníamos las 4 características que podrían mejorar esa información financiera. Entonces, fíjense, y esto los podría ayudar, y quizás ya en el primer control lo veían, serían capaces de contestar esto. Miren, ¿cuál de los siguientes ítems no es un principio contable? Bien, me gusta. Yo creo que esto es una pregunta media clásica. Si no la hemos hecho en el control de lectura o en la ayudantía, la hemos preguntado harto en prueba. ¿Entiendes? Porque hay como una jerarquía. Tú tienes primero los principios, después las características fundamentales, cosas que para ti, que para decidir invertir en la empresa son súper importantes. Después, tercera línea, características de mejora. Y después cualquier otra cosa que uno le quiera agregar. ¿Sí? Ya, 3 segundos más. 3, 2, 1. Listo. Es cierto. Así que el 78% no puede fallar esto en la prueba. ¿Entiendes? No es prudente. Prudente es una característica que se refería a tener los activos por el mínimo, los pasivos por el máximo, como el conservadurismo. Y eso no es cierto, porque eso no refleja la imagen fiel de la empresa. Solamente hay 2 principios: el principio del devengado, los hechos se registran hacia atrás, y la hipótesis de la empresa en marcha. Esa es la esencia. ¿Sí? Entonces uno dice, mira, si yo pudiese, no sé qué apreté. Si yo pudiese ver... Profe, Ajá. disculpe, 2 segunditos. Usted dijo primero principio, después características y después nombró un tercero. ¿Cuál era? Características fundamentales es tu segundo nivel, y tu tercer nivel es características de mejora. O sea, Vale, vale. me Sí. devuelvo al principio de la lámina. Entonces hay ciertos como conceptos que dijimos, los principios de devengado e hipótesis de la empresa en marcha. Después hay características fundamentales que eran la relevancia y la representación fiel. Y después, de tercer nivel de importancia, era que fuese verificable lo que decíamos de las notas, que fueran comparables los 2 años, que fuese oportuna, que era lo que me preguntaban al principio, de que llegara una vez al mes o un trimestre o cuando tú la necesites, y que fuera comprensible. Otros gastos, chuta, no entiendo. Pero mira, si voy a la nota, lo que acabamos de hacer te dice que te quemaron 34.000 millones, pagaste para retirar escombros y otras cosas 6.000 millones para verificar el cableado, y ahí recién puede empezar a construir. ¿Se entiende? Entonces, ese es como tu orden: principios, características esenciales o fundamentales y características de mejora de la información financiera. ¿Sí? Entonces nosotros decimos, mira, esta es tu ecuación contable: activos más pasivos más patrimonio, que han ido trabajando en la ayudantía. El patrimonio particularmente, que el libro, ojo, le llama capital contable, nos parece, diría transversalmente a los profesores del área, que es una mala traducción. El libro particularmente dice algo de este orden, lo voy a poner con naranjo. Dice, mira, equity en inglés lo traduce a capital contable. Y es cierto, se ocupa harto en México, nadie más lo usa.
¿Se entiende? Entonces nosotros ocupamos patrimonio, particularmente por esto, porque dentro del patrimonio uno encuentra más cuentas, encuentra el capital social, encuentra las utilidades o las pérdidas retenidas y las cosas raras, las reservas. ¿Se entiende? Entonces, como hay más cosas, uno dice, oye, el capital, ¿me estará hablando de todo el patrimonio o me estará hablando del capital social? Por eso yo prefiero no llamarle, en los controles de lectura habrán notado a los que le hayan salido preguntas de ese estilo, que dice patrimonio entre paréntesis capital contable, solamente porque lo leyeron del libro, pero cuando nosotros hablemos, yo siempre voy a hablar del capital social de la sociedad, para entender qué es el aporte que hicieron los dueños al principio, distinto a todo lo que ha ganado o ha perdido la empresa con el tiempo y distinto de las cosas raras. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay una diferencia esencial. Si uno ya empieza a abrir, por ejemplo, más las cuentas de patrimonio, uno dice, mira, las utilidades retenidas son lo que haya ganado el 2019, el 2018, 2017 y todo hacia atrás, más la utilidad neta del periodo. Entonces, por ejemplo, tú habías ganado, esto digamos es 500. Ya, pero ¿cómo explico esos 500? No es que tú habías ganado 800 antes, tuviste 200 de utilidad, entonces tenías 1000, sí, pero pagué 500 de dividendo. Entonces lo que me quedó acá es 500. Pero uno dice, oye, pero ¿y 200? ¿De dónde sale este 200? Ah, ya, mira, es que yo tuve ingresos no sé, por 600 para no repetir y tengo gasto por 400. Entonces, por eso me gané 200. Y podemos seguir así. Oye, ¿y cuáles son tus ingresos de actividad ordinaria? ¿Y cuáles son gastos? ¿O cuáles son materias primas? ¿Cuáles son sueldos? ¿Cuánto es depreciación? ¿Se entiende? Como que un inversionista querría investigar más en qué hay detrás de esos números. ¿Entiendes? Porque si no, por eso que nosotros tratamos de mostrar harto estados financieros. Uno dice, y nosotros partimos el curso mostrando Cencosud a grandes rasgos y después ya nos vamos a meter a entrar cuenta a cuenta. Pero uno podría decir, oye, el mejor negocio de Cencosud es, no sé, ¿cuál es el mejor negocio de Cencosud? Financiero. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál? ¿El de los temas financieros? Él, de nuevo, más fuerte que no escucho. Algo financiero, escuche. ¿Cuál es Eran el los mejor? montos, ¿no? Como los arriendos de los... O sea, era los malls, eso es buena, porque ahora ¿cuánto gana un mall? menos que antes, yo creo, un poquito menos que antes. Totalmente. No, nadie me puede pagar los arriendos, pues se entiende. Pero alguien dice, no, pero es que mira, el costo de operación del mall es poco, le pago a la gente de seguridad, le pago a la gente de limpieza, que no tiene mucho que limpiar tampoco, y en el fondo los servicios básicos nadie lo usa porque no va gente al mall. O sea que podría reducir su gasto a algo que es bien cercano a cero, porque eso era el 20%, o sea, el margen que tenía era 80%. Entonces, pero ese no es el que trae el volumen, po. De todos los negocios de Cencosud, ¿cuál es el que trae la mayor cantidad de ventas? El que pasa lleno siempre y hacen colas de 2 horas. Los supermercados. El supermercado, el Jumbo y el Santa Isabel. Entonces uno dice, ya, el Jumbo trae más ventas, pero tiene menos margen que el Santa Isabel, porque es más chiquitito, queda más al paso, y si tú lo comparís con el OK Market, menos margen todavía. Y si tú lo comparís con Pronto Copec, por ejemplo, más margen todavía, pero vende menos. ¿Se entiende? Y entonces ahí va cambiando. Entonces, por ejemplo, después cuando veamos impuestos, ahora que me preguntaban en la clase pasada y que estábamos escribiendo el apunte con el profesor Valenzuela, decíamos, mira, ¿cuánto creen que gana una botillería al vender una caja de cigarrillos? Una cajetilla. No ganan nada, Casi nada, algo como 100 ganará. pesos. Menos que eso, 30 pesos, 50 pesos quizás. Entonces, ¿por qué diablos vende una cajetilla de cigarros? Porque así como que aseguran a los clientes que fuman, porque es como un vicio. Pero ya, pero si vas a comprar la cajetilla, ¿qué vas a comprar? Porque Juego. Encendedor. siempre comprar cambian. algo más. Y otra cosa, pues entonces, claro, gano 30 pesos, pero te compro una botella de whisky y gano 10 lucas.
¿Se entiende? Entonces la repetición de las compras. Entonces tú dices, eso te trae volumen de venta, genera mucho efectivo porque es un vicio y quizás ganan otras cosas. Entonces, lo mismo que el atún tiene un margen casi de cero para el líder, pero nadie se come el atún solo, entonces ganará en la mayonesa o en el queso Filadelfia, en otras cosas, y el Jumbo, y esto yo lo hablo siempre con la Fran Abate, mi amiga que es la Key Account Manager en ese segmento, me dice, mira, yo puedo irme a pérdida con el atún, y aún así estoy segura que vamos a ganar en todos los otros productos. Es imposible que alguien vaya y solo compre atún. No hay uno solo ticket que salga del líder, al menos, que sea así. Entonces uno dice, ah, ya. Entonces esa combinación de qué producto, dónde se dieron, eso es importante analizar. ¿Se entiende? Entonces cuando uno está mirando si son negocios de volumen o si son negocios de márgenes, claro, yo no vendo 10 millones de Ferrari al año, vendo 2.000, pero con un margen gigantesco. En cambio, tú vendes Honda, o tú vendes Chevrolet, o tú vendes Toyota, o tú vendes Volkswagen, por ejemplo, entonces ahí sí es un auto que vende muchas unidades con menores márgenes. ¿Se entiende? ¿En qué se diferencian corriente y no corriente? Nosotros lo preguntábamos en las clases anteriores, pues entonces decíamos, mira, hay una parte que corresponde a lo que uno va a consumir en el corto plazo y lo otro al largo plazo. En general las empresas dijeron que el corto plazo significa dentro del año y largo plazo fuera del año. Pero podrían haber algunas empresas que se demoran más que 12 meses en hacer sus negocios, por las constructoras, las viñas, las empresas de whisky, las constructoras de barcos, los astilleros, digamos, las de aviones, etcétera, y entonces podrían definir que su ciclo operativo normal o ciclo del negocio es más largo que 12 meses. ¿Entiendes? Entonces fíjense que el ciclo de efectivo se refiere a esto. Tú pones caja en un negocio. ¿Qué haces con esa caja? Compras productos. Cuando tienes esos productos, los vendes y los vendes, digamos, con tarjeta. Entonces, si lo vendes con tarjeta, no tengo efectivo. Tengo una cuenta por cobrar con Visa o con Mastercard. Ah, listo, entonces tengo cuentas por cobrar. Eventualmente ellos me pagan y yo tengo efectivo. Y cuando tengo efectivo y quiero continuar con el negocio, principio de la empresa en marcha, ¿qué vuelvo a hacer? ¿Cómo dijo, profe? Disculpa. Si yo le cobro a Visa, ¿qué vuelvo a hacer con la plata que le cobré a Visa? Ustedes venden... Invertir, compro más productos. Eso es, ¿se entiende? O sea, iba a decir el hotspot, pero es verdad que no hemos ido a la universidad en todo el año. Pero imagínense en cualquier kiosco, tú vendiste o llegas a un punto que se llama el quiebre de stock, tengo menos que el mínimo operacional, entonces relleno mi inventario, entonces vuelvo a vender. Y por eso que se llama el ciclo del negocio. Tú te demoras en hacer el negocio, en cobrar el efectivo, vuelvo a comprar y vuelvo a repetir el negocio todos los meses, todas las semanas, como uno lo quiera ver. ¿Entiendes? Podría ser un negocio que sea algo más largo. Por ejemplo, tú podrías decir, mira, yo lo que voy a hacer es plantar árboles. Yo me dedico al negocio de la celulosa, entonces planto pino. Entonces voy a plantar unas semillas que riego por 21 años en el hemisferio sur, por 17 años en el hemisferio norte y después talo los árboles. Y al talar los árboles los convierto en celulosa y esa celulosa la convierto en hojas de impresora, la convierto en pañales y la vendo. Y cuando esos pañales los venda el Jumbo, entonces el Jumbo me paga y cuando me paga vuelvo a plantar. Tu negocio puede ser más largo. ¿Entiendes? Estos activos biológicos en general se refieren a plantas y animales. ¿Se entiende? Que tienen características biológicas en el sentido de que están vivos. Digamos vivos, por si acaso. Podrían ser plantas y animales muertos. ¿Sí? Nosotros después vamos a ver ciertas características después de la prueba 2, pero vamos a decir en principio serían eso. Entonces, sí, es que yo me dedico a planto una ova
de salmón. Después esa ova se transforma en una alevín, el alevín se transforma en un smolt, el smolt se transforma en un salmón, y ahí recién lo faeno, 1 año y medio después. Y entonces después lo fileteo y lo sello al vacío, se lo vendo al jumbo, el jumbo se lo vende a la persona, y cuando se lo vende a la persona se demora 90 días en pagarme, y con eso vuelvo a tener ovas de salmón. Ese es tu ciclo del negocio. ¿Se entiende? Eso es súper importante entender, más que la contabilidad te diga A o B o C. ¿Sí? Entonces, fíjense, algo que debiésemos tener súper claro. Los activos crecen por el debe, lo que es equivalente a decir el cargo o el débito, y eso es por la izquierda de esta cuenta, digamos, T. Disminuyen por el haber, por el abono o por el crédito, lo que tratábamos de explicar la semana pasada. ¿Sí? Por el contrario, los pasivos y el patrimonio crecen por el lado derecho, por el haber, por el abono o por el crédito, y se debitan, se cargan o disminuyen por el debe, ¿sí? En ambos casos. Entonces, pensemos en los ingresos y los gastos. Los ingresos, en última instancia, ¿cuál de estas tres cosas aumentan? Pero a ver, Bueno, no sé lo que es el haber, pues, pero aumentan los activos, el pasivo o el patrimonio. un activo. ¿El patrimonio o no? Bueno, ya, los activos y el patrimonio, o sea, ya, perfecto, que tiene que funcionar por partida doble, ambas cosas. Listo, aumentan el patrimonio. Entonces, ¿los ingresos por dónde crecen? El haber. Por el haber, funciona igual que el patrimonio. Entonces, ¿los gastos por dónde crecen? El activo. Igual que el El debe. activo, por el debe. ¿Por qué? Porque reducen el patrimonio. Y entonces se ven de esa forma. ¿Se entiende? Entonces es como una contracuenta de patrimonio. Justamente disminuyen el patrimonio, entonces crecen por el haber, perdón, por el debe, disminuyen por el haber, y los ingresos crecen por el haber, disminuyen por el debe. Profe, Ujú. ¿por qué, como lo he dicho, el activo disminuye el patrimonio si el activo supuestamente a largo plazo te da más plata? ¿Cómo? De nuevo. O sea que no el activo a largo plazo como que te da más ingresos, como ganáis, no gana con los activos. ¿Claro? Entonces, ¿por qué disminuye el patrimonio si debería aumentarlo? ¿El activo? No, pues el activo un activo nomás, pues no tiene que ver con el patrimonio. Perdón, lo que yo dije es que el gasto se comporta de la misma forma que un activo, que es distinto, porque en el fondo el gasto crece por el debe, y como crece por el debe, eso disminuye el patrimonio. Mientras más gastos tenga, más va a ser lo que disminuye el patrimonio. O al revés, pues miren, rayemos aquí. Si yo pongo, por ejemplo, que tenía una estación del metro que valía 34.000 y ahora digo que vale 0, entonces, ¿qué debería hacer con esa cuenta de propiedades, planta y equipo? ¿Cargar o abonar? Abonar. Abonar, listo. Para que queden 0, debo hacer un abono por 34, ya. ¿Dónde tengo que llevar los otros 34? Para que esto quede balanceado. ¿Qué debo cargar? ¿El haber del pasivo? Eso. Pero, ¿qué va a haber del pasivo? ¿Yo le debo menos plata a alguien? Porque fíjense, si hago lo que ustedes me proponen, me quedan 2 cargos por 34, perdón, 2 abonos por 34. Entonces ahora debería ser un cargo por 68. ¿Y yo le debo más plata a alguien? ¿Se cargan los gastos? Ya. Y los gastos entonces disminuyen el patrimonio. ¿Se entiende? Entonces hago un cargo por 34 y un abono por 34. No puede ser de otra forma, porque si fuese de otra forma no queda balanceada la ecuación contable. ¿Se entiende? Sí, profe, caché. Esa es la razón esencial. Entonces, miren, si nosotros entendemos el cómo llegamos a esto, debe ser mucho más claro.
Las PSGA o los principios contables generalmente utilizados son los que se utilizan en Estados Unidos, por ejemplo, o en Malasia, o en China, por ejemplo, en algunos países del mundo, y son de principios. Esto es 1 más 1 es 2. No, usted no puede decir que 1 más 1 es 11. Pero alguien podría decir que 1 más 1 es 11 porque nos parece esto. Entonces, ciertas cosas que nosotros decíamos, por ejemplo, si uno cree que esto funciona por FIFO, o sea, los primeros que entraron son los primeros que salen, o por FEFO, el primero que expira es el primero que sale, eso no es debatible bajo los países que ocupan los principios contables generalmente aceptados. Eso eran muy utilizados hasta principios de los años 2000. Hubo unos fraudes contables gigantescos, WorldCom 100.000 millones de dólares, Enron 60.000 millones de dólares, personas que llevan 30, 40 años trabajando en una empresa que es más bien tradicional en esos momentos, porque era una empresa que se dedicaba al gas, y eso produjo que hubiera manipulación sumamente importante. Entonces dijeron, ¿por qué? Porque si tú tenías Enron Estados Unidos, no hablaba el mismo idioma que Enron Brasil, y Enron Canadá hablaba otro idioma. Entonces los países G7 particularmente, las 7 economías más grandes del mundo, dijeron, mira, tenemos que crear una entidad, el ISB, el International Accounting Standard Board, que cree una norma internacional, para que en Sudáfrica y en Australia y en Inglaterra y en Chile hablen el mismo idioma. Y crearon las normas internacionales de información financiera, ¿sí? La IFRS. Tienen convergencia a los principios de Estados Unidos, pero no son exactamente iguales. Tuvieron de esos años, 2001, 2002, 2003, 2004, se escucharon consultas de todo lo que querían hacer las empresas, y en 2005 empezaron a utilizarla en Europa. Y los primeros en utilizarla en el mundo, Brasil, Canadá, Chile y Corea del Sur. El resto eran los países que se les ocurrió esta locura, que al principio te decían, esta estupidez, ¿cómo vamos a dejar a las empresas que escojan A o B? Eso es súper subjetivo, las empresas van a hacer todo mal, pero por el contrario, las empresas dijeron, oye, solamente quiero reflejarles que como mi negocio es distinto que este otro negocio, nosotros le entregamos esta información financiera por estas razones. Si ustedes son los dueños de la empresa y no les gusta eso, entonces ustedes van a echar al gerente. Así que el gerente no se arriesga a eso. Pero fueron los miedos que se tuvo en principio. Entonces Chile fue uno de los pioneros y empezaron a utilizar primero las normas que ya existían, la IFRS. A principios desde principio del año pasado hay 17 y hay 41 normas internacionales de contabilidad que son las que se deben ir reemplazando por el tiempo. Aunque existe hasta la 41, que es la de activos biológicos, solamente 27 de esas existen. Las otras 14 se borraron y fueron reemplazadas. ¿Sí? Profe, una pregunta, Ujú. para ver si es que sí, para ver si es que entendí. Esa, la ISAB, creó la IFRS, ¿cierto? Sí, Y la IFRS está compuesta también por la NIF y la NIC, al final. es cierto, eso es. O Vale. sea, las NIC son las normas internacionales que existían, por ejemplo, desde como los años 70, pero que nadie le hacía caso, y esas eran emitidas por un organismo que era el ISC. Entonces era el International Accounting Standard Committee. Nadie lo pescaba. Ahora al ISB, que es el consejo de la IFRS, sí todos le hacen caso. Y la empresa, fíjense que nunca hay que perder el foco aquí, la contabilidad es inútil si no le sirve a la empresa. Entonces las empresas hablan mucho con el ISB, particularmente, por ejemplo, el 2014, las viñas a través del mundo le dijeron, tú me obligas a decir A, y a mí lo que me funciona en el negocio es C, lo que tú me estás pidiendo es inútil, y le enviaron carta, y le enviaron carta, y le enviaron carta, y el ISB abrió una consulta y le escribieron las empresas forestales, y le escribieron otro tipo de empresas que tenían plantaciones, y dijeron, en realidad nosotros le veíamos algo ridículo. Entonces cambiaron la normativa en esta conexión que tienen con la empresa. Entonces, el ISB es el comité que implementó las IFRS, las International Financial Reporting Standards, o las normas internacionales de información financiera. Entonces, el ISB, digamos que es como el consejo, el directorio, y la IFRS es la norma que queda emitida. Y cuando se habla de IFRS, se consideran las NIC, las normas internacionales de contabilidad, que eran las anteriores, pero que muchas se mantienen, y también las NIF, digamos, las nuevas normas que se emitieron
desde que se formara hace unos 15 años ese comité. Ujú. Perfecto. ¿Todos claros? ¿Dudas? ¿No? Entonces debiésemos ser capaces de contestar esto. No una pregunta simple, por cierto. Pero de momento el 100% la tiene buena. Ah, ya empezamos a fallar. Vamos, voten, voten, voten. Todavía va ganando la respuesta correcta, pero ya está guateando. Vamos, 5 segundos más. 4, 3, 2, 1. Tiempo. Miren. Casi. Empató justo al final. Fíjense, miren. Digamos que la empresa está súper pobre de efectivo. ¿Cuánto es lo mínimo que puede tener? 0. 0. ¿Puede tener efectivo negativo? No. No, entonces el 31% de la gente que votó por efectivo está mal. El efectivo mínimo puede ser 0. Si yo tengo 1, 2, 3, 100, 10.000, 100.000, 1.000.000, la naturaleza de la cuenta de efectivo es deudora por el debe. ¿Sí? Remuneraciones por pagar es una cuenta de pasivos. ¿Cuánto es lo mínimo que le puedo deber a los trabajadores? 0. 0. Entonces, si es una cuenta de pasivos, ¿crecen por el debe o por el haber los pasivos? A ver. Por el haber, pues. Entonces, si debo 0, mínimo tengo 0, pero 1, 2, 3, 100, 800, 1.000.000.000, por el haber. Así que la naturaleza de esa cuenta es acreedora. Por el contrario, la cuenta por cobrar es un activo, pasivo o patrimonio. Activo. Activo. Entonces, ¿cómo es su naturaleza? Deudora. 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 Listo. Las utilidades retenidas. ¿Cuánto es lo mínimo que puedo haber ganado? ¿O perdido? No hay. O 0. No sé. ¿Pero el metro había perdido plata? Sí. Sí, pues. Entonces puedo tener pérdida acumulada o retenida. ¿Se entiende? Entonces fíjense que si las pérdidas son una cuenta de patrimonio, voy a rayar aquí encima de Spotify. Voy a poner utilidades retenidas. Si tú tienes ganancia, ¿aumenta o baja el patrimonio? Aumenta. Aumenta. Por lo tanto, se ve así la cuenta. Si tú tienes pérdidas, entonces baja. Entonces, fíjense que tú podrías tener pérdidas como el metro, que decía 1,4 billones, o sea, millones de millones en pérdida. Pero tú podrías hacer Cencosud, por ejemplo, y tener utilidades. Entonces, eventualmente, la cuenta que no tiene una naturaleza ni deudora ni acreedora son las utilidades retenidas. Porque fíjense, el capital social, que era la otra opción, ¿cuánto es lo mínimo que tú puedes aportar para constituir una sociedad? 0. 0. Entonces, si tú pusiste 100, 1.000, 1.000.000, que es lo clásico que te recomiendan los abogados, entonces tienes algo. Por lo tanto, el capital social, como una cuenta de patrimonio, tiene una naturaleza acreedora. Mínimo su saldo es 0, si no tiene nada de capital. Y seguro que va a tener algo positivo, porque si no es ilegal tener una empresa en esas condiciones. ¿Se entiende? Entonces, aquí la respuesta correcta era utilidades retenidas. ¿Sí? Escucha, profe, igual no entendí. ¿Podría...? Bueno, tal vez pero explicar? ¿entendiste por qué todas las otras Sí, tienen sí, naturaleza no, sí. tira? Todas las demás sí, pero la utilidad retenida como que no, todavía no me Como queda que claro. tú podrías tener ganancias o pérdidas acumuladas. Entonces, si tuvieras pérdidas acumuladas, tendrías un saldo deudor. Si tú tuvieras ganancias acumuladas, tendrías un saldo acreedor.
Por eso que es una de las pocas cuentas que no tiene naturaleza. Vale, Todo el ok. resto mínimo puede ser cero. Las utilidades no tienen límite, o sea, pueden ir entre menos infinito y más infinito. Vale, gracias. ¿Entiendes? Ahora sí quedó claro. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿No? O sea, al final no tenía naturaleza porque no tenía mínimo, ¿o no? Eso, no tiene límite. Entonces Ah, ya. puedo perder todo lo que se me ocurra o ganar todo lo que se me ocurra, no hay límite. Por eso que es de las pocas que no sea rara, que no tiene esos límites. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer las próximas 3 clases? Para que tengan una idea de antes de que nos vayamos a fiestas patrias y semana de vacaciones, vamos a estar revisando este set de ejercicios. Importante, yo creo que ustedes ya tienen destrezas suficientes para hacer, por ejemplo, el 1, entender las ayudantías 2 y 3, me parece importante para no dejar de lado la parte de ejercitación. Una parte obviamente significativa para las pruebas es la parte de entender, de análisis, la parte cualitativa, pero por ejemplo para el primer control de ejercicio sí requiere eso. Entonces, como nosotros ya tenemos la parte importante, que son los estados financieros, qué información quieren mostrar, etcétera, la parte quizás que es más mecánica del curso, vamos a hacer harto asiento, jugar con la ecuación contable, etcétera, y ahí tienen un set de ejercicios todos resueltos bien grande. Entonces aquí vamos a partir con la ecuación contable que sube, y después vamos a hacer los asientos, y después vamos a hacer las cuentas T y los estados de resultados, vamos a hacer todas las cosas. ¿Sí? Y en eso vamos a estar al menos este miércoles y el lunes, que yo espero que hagamos 2, 3 ejercicios con una profundidad suficiente, que obviamente, insisto, siempre en los sets de ejercicios. En el primero, nosotros hicimos el 1, pero ustedes tenían 2, 3 y 4 también para practicar, digamos, para lo que les esté siendo más complejo, y acá también, pues. Y acuérdense que están graduados los ejercicios, entonces, por ejemplo, el ejercicio 2, que es el que yo quiero que hagamos el lunes siguiente, dice que el nivel es avanzado, así que ese es el nivel de profundidad que nosotros esperaríamos en una prueba o en un control de ejercicio en promedio. Pero también, por ejemplo, el siguiente es milla extra, eso ya está un nivel por encima de eso, y al final van a encontrar uno que sea de nivel titánico, entonces ahí uno va a decir, ah, ya listo, eso está mucho más por encima de lo que esperamos en promedio, entonces alguien que sea capaz de resolver esto debiese ser más que suficiente. ¿Sí? Particularmente yo espero que el próximo miércoles hagamos este ejemplo, el 4, que ya es milla extra y eso los deja sobrecompensados, y ese día vamos a ver los estados financieros de Cencosud para definir una por una todas las cuentas, y eso cerraría a grandes rasgos todo lo que sería la prueba 1, por si acaso. Así que antes de irnos a la semana de pausa, donde se les va a olvidar una parte importante, vamos a ver eso. Y después volvemos con un tema de reconocimiento de ingresos que a mí me parece además que ustedes ya lo manejan bastante bien, entonces debiese ser bien fácil eso. Quizá ocupar el lunes de vuelta de la semana de pausa, y después el miércoles quizás podríamos dejar todo para ejercitación. Además, estamos practicando, y de hecho yo me voy a reunir con el profesor Valenzuela mañana, o sea, pensando en hacer un horario de consulta esa semana, quizás con algunas preguntas alternativas, más en línea de lo que vaya con la prueba, para que tengan como variedad entre ejercicios resueltos, la ayudantía grabada, todas las clases y preguntas en alternativa. Eso es lo que se nos viene en las próximas 4 a 6 clases. ¿Sí? ¿Todos claros? Ha sido todo por hoy. Que estén súper bien. Chau, chau. Profe, Ajá. una cosa. No se me surgió la duda. Las pruebas, considerando que hay que hacer harto registro, estado financiero, ¿podrían llegar a ser en Excel? Sí, pues en Excel seguro. ¿No en Excel? Sí. O sea, el respaldo de hecho puede ser subido en Word o en Excel. De hecho, no puede ser subido a mano. Así que si ustedes Mm. quieren armarse un Excel ordenadito que tiene el debe y la ver y todo, antes, para que eso no les quite tiempo en la prueba, mucho mejor. Igual cuando se acerque la prueba les vamos a dar como esas técnicas, van a estar posteadas las instrucciones, etcétera. Pero si ustedes quieren usar un Excel, bienvenido sea. Mejor si total en la vida profesional va a ser puro Excel la cosa. Ahí, Profe, entonces, profe, Ujú, que yo hice el 1 de ese set de ejercicio ujú. y no entendí el tercer registro de donde se ponía nada, nada, no caché muy Tercer bien por ahí. registro. Voy. El tercer registro dice,
El 5 de enero se acerca al banco a solicitar un crédito de 11 millones para adquisición de mercadería, las necesidades de caja y el financiamiento diario de las operaciones. Ya, yo solicité el crédito, ¿me lo otorgaron? ¿No se sabe? Por eso, pues, entonces no le debo nada. Ya. ¿Se Ya, entiende? buenísimo. Si te dijera, oye, te entregaron la plata, estoy obligado a devolverlo. Y ahí sí existe la obligación presente. Entonces lo mismo, este clásico, el nada, es, por ejemplo, contraté un trabajador. Nada, él debe trabajar, yo debo pagarle, como los dos nos debemos algo, no hay nada entre medio, ¿se entiende? No hay algo de vengado, el de vengado va a ocurrir cuando me giren la plata a la cuenta corriente, por ejemplo. Ya, perfecto. Gracias, profe. ¿Listo? Que estén bien. Chau, chau. Chao, chao. Chao.